Mi nombre es Camila y junto con mis compañeras vamos a presentar el tema de la neuropsicosis de defensa de Sigmund Freud, escrita en 1894. Ellas son Paola, Regina, Andrea. Pues, como dije en el principio, el objetivo de este video es presentar las formulaciones planteadas por el padre del psicoanálisis, Freud, en su ensayo sobre la teoría psicológica de la histeria adquirida, de muchas fobias y representaciones obsesivas y de cierta psicosis alucinatoria. Ese es nuestro índice, nuestra agenda, que corresponde a cada una de las diapositivas en esta presentación. Y a manera de introducción, Freud terminó de redactar este ensayo en 1894. Había pasado ya un año desde la aparición de su último trabajo acerca de psicopatologías. Esto fue en 1893, que se tituló La comunicación preliminar, escrita en colaboración con Joseph Breuer. Asimismo, en 1894 comenzó a preparar sus contribuciones para estudios de la histeria, que se publicó en 1895. Pero durante todo este periodo, entre 1893 y 1895, se dedicó a investigar los problemas de las neurosis, concluyendo que existían dos grupos, que serían las neurosis actuales, en cual engloban la neurastenia y los estados de angustia, y los vinculados con las psiconeurosis, que es en el que vamos a hablar en esta presentación, que son la histeria y las obsesiones. El tema del ensayo que vamos a explicar, podemos detectar un primer afloramiento de conceptos que más tarde serían esenciales y que identificarían a Freud. Es así, por ejemplo, la teoría de la defensa, el término de defensa, que es inauguralmente utilizado en este artículo, lo mismo que el concepto de conversión, y es así que cuando comienza a embozarse el papel de la sexualidad y se roza también una cuestión de la naturaleza de lo inconsciente. Entonces vamos a comenzar con el capítulo número 1. Ok, yo les voy a hablar del capítulo 1 de la teoría de la neurosis histérica. Ok, empecemos con Janet, que dice que la decisión de la conciencia es un rasgo primario de la alteración histérica y depende de una debilidad innata de la capacidad de síntesis psíquica. Un estrechamiento del campo de conciencia que como estigma psíquico testimonia la degeneración de los individuos histéricos. Según Breuer, es base y condición de la histeria el advenimiento de unos estados de conciencia peculiarmente oníricos, con una aptitud limitada para la asociación, a lo que propone denominar estados hipnoides. La decisión de la conciencia se produce en virtud de que las representaciones surgidas en los estados hipnoides se hallan excluidas del comercio asociativo con los restantes contenidos de la conciencia. Ahora les voy a hablar de las tres formas de histeria según Freud. La primera es en la que la decisión del contenido de conciencia es la consecuencia de un acto voluntario del enfermo. Desde luego no se sostiene que el propósito del enfermo sea producir una decisión de la conciencia, sino que es producto de una meta alcanzada lo que provoca esta decisión. En la histeria de retención pura, la comunicación preliminar ya se hallaba presente, sino en el término, por lo menos el concepto de retención para designar una serie de condiciones etiológicas. La decisión de conciencia desempeña un papel mínimo. Son aquellos casos en los que meramente se interceptó la reacción frente al estímulo traumático y que luego serán tramitados y curados por abreacción. Y por último, la histeria de defensa.
Sus pacientes gozaban de salud psíquica, surgía una representación inconciliable, despertando un afecto tan penoso que la persona decidía olvidarla, creyendo no poder solucionar la contradicción por el trabajo del juicio. En las mujeres, estas representaciones nacen mayormente de vivencias sexualmente. Una joven se reprocha mientras cuida a su padre pensar en el joven que le dejó una leve impresión erótica. Freud no pudo asegurar que el acto voluntario por alejar del pensamiento algo así sea patológico, ni si el olvido se logra o cómo se logra en quienes siguen sanos ante tales representaciones. Sabía que si en sus pacientes el olvido no se daba y llevaba a reacciones patológicas provocando histeria, representación obsesiva o psicosis alucinatoria, en la aptitud para provocar por el acto voluntario, uno de estos estados ve una predisposición patológica, no necesariamente de generación personal o hereditaria. Bueno, acerca de cuál es el camino que conduce desde el esfuerzo de la voluntad del paciente hasta la emergencia del síntoma histérico, que puede ser alguna parálisis, algún tic, entre otros síntomas que caracterizaban a esas mujeres en la época en que Freud las analizaba. Bueno, lo que pasa es que la labor del yo se plantea de considerar como no acontecida la representación intolerable, como que no quiero que esto recordarlo. Entonces, pero es directamente insoluble a ella. No se puede eliminar el efecto que en ella provocó en el sujeto. No pueden desaparecer una vez surgidos. Entonces, al no poder desaparecer por completo, toma otra vía, que es algo equivalente que puede considerarse a la solución deseada. Lo que pasa es que se logra debilitar la representación de que se trate, despojándola del afecto ahí inherente. Esto es, pues, de la magnitud del estímulo que consigo trae. La representación así debilitada, pues no aspirará ya a la asociación, más la magnitud del estímulo de ella, que fue separada, habrá de encontrar un distinto empleo. Es decir, no puedo hacer que ese suceso sea consciente, pero existe en la psique, busco otra vía, que en este caso sería la somatización del evento traumático, que podría conducir pues a algún síntoma, como bien lo dije, algún tic, alguna parálisis, ya sea facial o del cuerpo completo. En la histeria de la representación intolerable queda transformada en excitaciones somáticas. A este proceso, y como bien dije en la introducción, se nombra la conversión, la cual puede ser total o parcial. El proceso psicofísico que surge en la histeria está constituido por una disociación histérica de un momento traumático. Es decir, este solamente surge cuando se ha desencadenado una situación ya sea dolorosa, penosa, que haya provocado un efecto tan profundo y tan intolerable para la conciencia que pasa a nuestro inconsciente y que busca su salida. Bueno, vamos a hablar del capítulo de la teoría psicológica de las representaciones obsesivas y las fobias. Primero que nada, vamos a hablar sobre las representaciones obsesivas que van directamente comprobables. Es la fuente de que nace el efecto falsamente enlazado. Su representante es Freud, donde decía que era la vida sexual la que había suministrado un efecto penoso de la misma calidad. Exactamente, que el enlazado a las representaciones obsesivas. Y el otro son las manifestaciones de los enfermos, el esfuerzo de voluntad, la tentativa,
de la defensa afirma pues que las fobias o las representaciones obsesivas surgieron cuando de voluntad parecía haber pues alcanzado su intención. Vamos a hablar de los eslabones añadidos por Freud, que es la separación de las representaciones sexuales en su afecto y pues se enlazan pues de otras representaciones. Son los procesos que se desarrollan sin que la conciencia tenga noticia pues de ellos. Porque solo podemos demostrarlo por medio de análisis clínico y psicológico. Y es aquí donde los enfermos suelen ocultar sus representaciones obsesivas cuando tienen conciencia de su procedencia sexual. Bueno, continuando con el capítulo 2, está el tema de lo que son las fobias. Y bueno, según Freud consideraba en ese entonces las fobias como una manifestación de desórdenes mentales sin constituir una entidad diagnóstica. Y bueno, para esto el enlace secundario del afecto desvenido libre puede ser cualquier representación de conexión con un afecto de la cualidad, dado que tenga la intolerable de ciertas relaciones. Se quitó, ¿verdad? ¿Me escuchan? Las fobias se diferencian de las obsesiones en que el estado emotivo a ellas concomiante es siempre angustia. Añadiremos ahora que las obsesiones son múltiples, más especializadas. En cambio, las fobias son más bien monótonas y típicas. También en las fobias podemos distinguir dos grupos, caracterizados por el objeto de la angustia. Primero, fobias comunes, miedo exagerado a aquellas cosas que todo el mundo teme, tales como la noche, la soledad, la muerte, las enfermedades, las serpientes, los peligros en general, etc. Y segundo, fobias ocasionales, angustia emergente en circunstancias especiales que no inspiran temor al hombre sano. Así la agorafobia y las demás fobias de la locomoción. Es interesante observar que estas últimas fobias no son obsesivas, como las obsesiones propias y las fobias comunes. El estado emotivo no surge en estos casos, sino en circunstancias especiales que el enfermo evita cuidadosamente. Bueno, en el video anterior pudimos ver un resumen de las fobias escrito por Freud y bueno, básicamente lo que le ayudaba a Freud a poder explicar los casos de historia y poder relatar lo que se mencionaba en sus escritos, nos mencionaba algunos ejemplos. Por ejemplo, un ejemplo de la representación obsesiva fue una de sus pacientes que, bueno, era una muchacha que padecía reproches obsesivos. Y esto lo manifestaba de una manera con, por ejemplo, si un desconocido había cometido un homicidio, se preguntaba a sí misma si ella había cometido ese asesinato. Entonces, es
era como un interrogatorio que le permitió ver el origen de la culpa y poder así indagar más a fondo. Y bueno, según ella, se acusaba de todos los crímenes que veía, los asociaba como si ella los hubiera cometido. Y bueno, básicamente esto fue porque se realizaba una masturbación de una forma excesiva. Otro ejemplo que tenemos fue de una muchacha que sufría miedo al poder orinarse. Y bueno, solo se sentía segura si sabía que había un baño cerca. Este caso se daba más, bueno, lo explicaba Freud de esta manera, donde esta muchacha acudía a los conciertos, entonces ese era como que su miedo de poder estar ahí y no poder controlarse a sí misma. Es por eso que sentía esa seguridad al poder estar cerca de un baño y no tener que cargar con esa angustia. Ahora vemos en este tercer capítulo lo que es la psicosis, donde nos explica que el yo rechaza la representación intolerable conjuntamente con su afecto y se conduce como si la representación no hubiese llegado a él. Aquí vemos como la situación en la que la persona, ya sea hombre o mujer, se encuentra no es aceptable en cuanto a sus, digamos, reglas. Entonces entran en un estado en el que ese momento nunca llegó a completarse en su consciente e ignora la situación. Tenemos un ejemplo en el de una muchacha que conocía a un hombre que iba constantemente a su hogar y ella había apuntado su afecto hacia él. Entonces, un día hubo una fiesta en su hogar y ella esperaba que él fuese a verla. Llegó las 12 de la noche, todos los transportes que había disponibles ya habían parado de circular y ella supo que no iba a llegar. Pero en el momento en el que su inconsciente dijo esto es algo que no quiero aceptar, ese pensamiento se reprimió y empezó a alucinar imaginándose que el hombre sí había llegado al hogar y ella estuvo bailando con él toda la noche y él estuvo apuntando su atención hacia ella y eso duró 2 meses en el que esa idea que para ella era inconcebible puesto que la habían dejado plantada a su imaginar nunca había sucedido. Ok, pues ya expuestas estos 3 capítulos de uno de sus ensayos, podemos notar que las deducciones de Freud pretendían explicar pues la causa y el proceso que seguían 3 patologías comunes de su época, que fueron la histeria, la fobia y las representaciones obsesivas. Con las contribuciones de Breuer y de Janet sobre la formación de grupos psíquicos separados, Freud vio una nueva línea de investigación que no había quedado del todo clara, la cual pues era el origen de la disociación de la conciencia y cuál era el propósito, cuál era el papel fundamental en las patologías ya mencionadas. Pues menciona 3 formas de histeria, en aquella en que la escisión de la conciencia es provocada por una meta no alcanzada del enfermo. Otra, pues en la que la escisión de la conciencia juega un papel secundario, hablamos de que es producto de los estados hipnoides. Y la tercera, que él domina histeria de defensa o adquirida, en el que pacientes sanos habían experimentado pues una situación penosa que habían decidido olvidarla, pero no desapareció, sino que tomó una forma patológica dentro del psiquismo, ya sea bien una histeria, una representación obsesiva o una fobia o psicosis alucinatoria. Acerca de las obsesiones y las fobias, Freud menciona que la vida sexual juega un papel importante. Es ella la que ha suministrado el efecto penoso de la misma calidad exactamente que el enlazado a la representación obsesiva.
Y que cuando los enfermos se sugestionan de haber olvidado ese evento penoso que es intolerable para la conciencia, esas patologías ocurren sin que la conciencia se entere, ya sea en forma de una somatización, en forma de una fobia o de alguna psicosis. Así mismo se menciona que la forma en que reprimimos esos eventos que fueron penosos es por la sociedad. Es decir, que muchas de estas acciones que en nuestra conciencia emergen no deben ser, son catalogadas como malas, por así decirlo, y por lo tanto necesitan ser reprimidas y surge este juego en nuestra mente en el que pasa al inconsciente, pero el inconsciente tiene que buscar una salida y se da a través de alguna patología. Para cualquier duda, comentario o sugerencia, ahí está la cajita de comentarios. Gracias.